Sus personajes viven al límite, en situaciones de por sí extremas que son llevadas a extremos aún más insospechados. Da igual si la trama es de ciencia ficción, en código de comedia de situación, de cine negro o de película de terror. Alex de la Iglesia, cuyo nombre completo es Alejandro de la Iglesia Mendoza, ha logrado crear en la diversidad de temas, enfoques, como también de presupuestos disponibles, un sello propio que lo distingue como uno de los mejores directores de la historia del cine iberoamericano. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se conectan a esta hora de la noche. Bueno, pues la cámara últimamente nos está jugando unas pasaditas, entonces pues no tenemos cámara en este momento, como pueden ver, está fallando, pero bueno, lo importante es que aquí está el registro sonoro y sean todas y todos bienvenidos a esta revisión del día de hoy sobre este director, Alex de la Iglesia, ¿no? Pues, ¿quién no ha visto alguna de sus películas? ¿Quién de alguna forma no se ha deleitado con sus obras maestras? Eh, de una forma u otra, Alex de la Iglesia, digamos que podríamos definir que tiene un ciclo de creación muy similar al de una montaña rusa. Hay picos muy altos, hay momentos de descenso y otros momentos meseta, donde, digamos, no transcurre ni cosas buenas ni cosas malas, ¿no? Digamos que son sus apuestas como realizador, como creador narrativo. Entonces, pues, eso es la idea, ¿no? Bien, digamos que es sorprendente cómo este personaje trasciende o salta desde el campo de la narración gráfica, de los cómics, luego a los decorados de televisión, y cómo de esa experiencia salta al cine, y cómo del cine también ha saltado a la literatura, ¿no? Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, vayamos entonces saludando, por supuesto, a quienes ya se encuentran aquí presentes. Carlos Clavijo, hey, gracias por estar presente. A mi hermano de Mauricio Grave, hey, saludos, bro. A Ricardo Cabezas, muchas gracias por la sugerencia de hablar de este director. A Carlos Alfonso Romero, hey, saludos. Y Rubén Andrés Martínez, muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos. Bueno, esto fue una definición que hizo Mauricio Reina, un crítico de cine, que dice lo siguiente: Alex de la Iglesia está en la cúspide de la farsa parodia comedia en Iberoamérica, porque se toma tremendamente en serio unas ideas que parecen chistes tontos. Sus historias siempre están en el límite del absurdo y sus personajes en la frontera del ridículo, salvo Crímenes de Oxford, una película típica en su obra, y sin embargo funciona de maravilla por el perfeccionismo de su dirección. En otras manos, sus películas serían una soberana ridiculez. En las suyas, son admirables estallidos creativos y además son divertidísimas, ¿no? Bueno, vamos a ver, hostia. Bueno, datos importantes. Nombre completo: Alejandro de la Iglesia Mendoza. Su seudónimo en el mundo cinematográfico, Alex de la Iglesia. Su fecha de nacimiento, 4 de diciembre de 1965. Estudios: licenciatura en filosofía en la Universidad de Deusto, en Barcelona. Esta universidad es universidad pública, ¿no? Profesión: cineasta. Cines particulares, acostumbra poner a sus personajes en situación al límite, ¿no? Es, digamos, como sus premisas, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar básicamente tres etapas. La primera etapa es la que compete a el mundo de los fanzines. Sí, 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 así es. Él empezó en el mundo de los fanzines. Luego revisaremos la etapa cinematográfica y luego la etapa literaria. Entonces, sin más preámbulos, vayamos a los fanzines, ¿no? Alex de la Iglesia, mientras estaba estudiando su carrera en licenciatura, decide hacer parte de un colectivo, un fanzine que se llama No Maldito Fanzine, con algunas historias de corte satírico, humor negro, muy ambientadas como en esa onda de ciencia ficción. Recordemos que estos fanzines más o menos datan de los años 80, es cuando ya España entra como en esta transición democrática, y esta transición pues solamente permite el acceso de muchos cómics, en particular
de cómics, digamos, underground, lo que es, digamos, Robert Crumb y toda esta onda, toda esta línea, digamos, de lo que va a ser después la editorial Fantagraphics, ¿no? Entonces, el fanzine, no, fanzine maldito está muy influenciado por esta línea, ¿no? Que inclusive se le conocía como la línea chunga, ¿no? Que era como esa línea muy de los cómics, ¿no? Digamos, subidos de tono, ¿no? Bastante, digamos, satíricos, ¿no? Sarcásticos, etcétera. En esta etapa, digamos que van a ocurrir historias como esta, ¿no? Digamos, Agobio en Black Saure, donde podemos ver pues que tiene un dominio bien interesante de la anatomía, de las tomas, ¿no? De los encuadres. Desde muy pequeño inclusive tenía ya como esta afinidad con el tema de componer imágenes, ¿no? Entonces aquí hace uso pues de esos artilugios, de esos personajes, ¿no? Que ya después los va a convertir en sus personajes de sus obras. O por ejemplo, La Cosa de la Ría, ¿no? También esa es como otra de sus obras. Es muy poco lo que se consigue, digamos, en la red de su obra, pero más o menos estas son como las imágenes que uno puede encontrar de ellas. También participó en otro fanzine que era La Trocola. En este fanzine también, digamos que hizo el asunto Castafiore, digamos como parodiando toda esta línea argumental de Tintín, ¿no? De, digamos, de Hergé, ¿cierto? También, digamos, un creador muy influyente, ¿no? En esta línea. Bueno, por aquí saludo también a Jenny Juliana Jiménez, saludos, y a Miriam Paula Cano. Buenas y filosóficas noches, Miriam, por supuesto. Después, él va a desarrollar para la Gaceta Dominical este personaje que se llama Burdinjaun, ¿no? El superhéroe vasco. Entonces, digamos que de una u otra forma, Alex de la Iglesia es bastante, digamos, fan, seguidor de Marvel Comics. Entonces, él va a tener como muchos acercamientos con estas propuestas, ¿no? Y este personaje más o menos responde pues como en esa línea, ¿no? Muy Marvel, pero ambientándolo pues obviamente pues como en esta España de transición, ¿no? Bien, en este punto, cuando él ya interviene como los fanzines, también entra en contacto con lo que se conoce como juegos de rol, ¿no? Entonces en los juegos de rol, él se entusiasma a tal punto que crea un grupo que se llama el Club de Rol Los Pelotas, ¿no? Y pues van a desarrollar una que otra partida, me informante, ¿no? Sí, Ricardo Cabezas, él firma como dibujante y guionista. Esta experiencia como dibujante es la que le da la posibilidad para entrar en el mundo de la televisión siendo decorador, ¿no? Siendo decorador digamos, de los escenarios, ¿no? Digamos que él entra pues como en esa faceta también como diseñador, ya vamos a ver esa faceta que es bastante corta pero muy productiva. Y cuando está, digamos, en el Club de Rol Los Pelotas, un buen dato que me ha brindado el amigo Fernando Plestet es que Alex de la Iglesia era muy seguidor de un juego que se llama Aquelarre, ¿no? Dicen, ¿no? Y de cierta forma, pues está corroborando en una de las notas que estaba tomando para la presentación de hoy, que el Día de la Bestia es parte de una de las partidas de rol que se jugó dentro de este club, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son, aquí como pueden ver, estos son como unos facsimilares que desarrollaban en el grupo, ¿no? Digamos, de sus aventuras, ¿no? Y tanto su experiencia en los fanzines como en su club le permiten o le llega o digamos entra en el mundo cinematográfico inicialmente haciendo los decorados de la película Mamá. También en otra bien importante que es Todo por la Pasta, que esta ya digamos como que entra mucho más como en el tema de la producción. Aquí es donde empieza pues a conocer como todos los tejemanejes, todo lo que tiene que ver con este oficio de la creación audiovisual. Y luego, él, un amigo muy cercano, Guillermo Montesinos, si mal no estoy, ¿no? Lo invita, ¿no? Le dice, oye, nos gustaría que nos diseñaras un afiche para mi película que se llama Tu novia está loca, ¿no? Entonces, este afiche que está viendo Tu novia está loca es creación de Alex de la Iglesia, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo un licenciado en letras y filosofía tiene talentos ocultos, ¿no? Desarrolla, digamos, este tipo de imágenes, ¿no? Bien,
Aquí ya estamos en los años 90, estamos hablando del año 91, y Ale de la Iglesia rueda su primer cortometraje. Cortometraje que dura 12 minutos y que se conoce como Mirindas Asesinas. Aquí, en este cortometraje, conocerá a uno de sus actores fetiche, que es Alex Angulo, ¿no? Alex Angulo, pues recordemos que también sale en El Día de la Bestia y también es recordado por este personaje de El Laberinto del Fauno, en la que participa bajo la dirección de Guillermo del Toro. Este cortometraje es realmente, digamos, justamente eso, ¿no? Digamos como que es como la base de un chiste, ¿no? Un hombre entra al bar, ¿cierto? Esa es como la premisa inicial. Sin embargo, este hombre tiene un secreto muy particular, ¿no? Mirindas Asesinas tiene que ver justamente con una bebida muy parecida a la Fanta en lata, una bebida gaseosa que se llama Mirinda. Este hombre entra en el bar y le pide, ¿no?, al barman que le dé una Mirinda, ¿no? Entonces, bueno, él se la sirve, se la toma y luego le cobra, ¿no? Le dice como son 120 pesetas, ¿no? Y entonces este personaje dice, un momento, yo se la pido y me la da, y ahora me la cobra, ¿no? Ahí, en ese punto, es donde vamos a ver el plot twist, el giro particular, donde este personaje de su maleta desenfunda, saca una ametralladora y asesina al barman, ¿no? Y de ahí para allá, se va a topar con otro personaje que se llama el Pobre Diablo, que es un personaje que está tomando un tinto ahí, ¿no? Está tomando, que era un rato libre y de pronto se topa con este sacerdote o este personaje obsesivo, ¿cierto? Y la cuestión de este cortometraje, que lo fascinante del cortometraje es que de una forma u otra, los que entran al bar no les importa lo que pasó, ¿sí? Inclusive el Pobre Diablo está disimulando, ¿no? Digamos, hablando con este personaje, pues obviamente temeroso de que vuelva y desenfunde su ametralladora, ¿no? Y así transcurren estos 12 minutos. Está filmado en blanco y negro, justamente pues como por evocar esa atmósfera tétrica, inclusive esta toma que vemos ahí del barman, ¿no? En ese plano de contraluz lo hace maravillosamente, o sea, está muy bien hecho, tanto así que de cierta forma uno dice, este hombre tiene ya una mirada muy certera desde el comienzo, ¿no? Este cortometraje lo va a guionizar Jorge Guerrica Chavarría, que es uno de sus guionistas de confianza con el que ha hecho más proyectos, un guionista que de cierta forma tiene una chispa, ¿no?, muy particular y de una forma u otra pues va a ser parte de lo que va a ser su ópera prima de 1993, nada más y nada menos que Acción Mutante, ¿no? Pero antes de Acción Mutante tenemos que citar a este hombre, así es, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar recibe una carta. Almodóvar y su hermano tenían una productora que se llamaba El Deseo. Y en esta carta, Alex de la Iglesia pide que pues le colaboren para desarrollar su siguiente cortometraje, ¿no? Cuando Almodóvar y su hermano se enteran, miran y revisan el proyecto, entonces le dicen, oye, espera, creo que esto puede ser más interesante si lo llevas al término del largometraje. Te vamos a dar un poco más de pasta para que lo hagas, ¿no? Jolines, este tío es bueno, pues vamos a producirle una peli, ¿eh? Entonces, bueno, los Almodóvar le financian Acción Mutante, ¿no? Aquí vuelve nuevamente Alex Angulo, haciendo pues como parte de los personajes, y la premisa es bastante sarcástica, ¿no? O muy particular. Estamos hablando de un futuro distópico, 2012, ojo, el año 2012, ¿cierto? Y en ese año 2012, pues resulta que hay como un reinado de los lindos, ¿no? Todo el mundo es bello, todo el mundo es estético, ¿no? Entonces hay un grupo comando, un grupo de guerrilla, que son los fenómenos, esas personas marginales, los outsiders, y básicamente su nombre es Acción Mutante, ¿no? Entonces Acción Mutante instaura una acción en contra del reinado de los bellos, ¿no? Y justamente pues de eso parte la premisa de la película. La canción, el título, o digamos la banda que hace la canción es de Defcon 2, ¿no? Que inclusive va a repetir créditos también con El Día de la Bestia.
Y en Acción Mutante pues vemos una estética muy cyberpunk, que inclusive pues para esos tiempos, ¿no? Digamos como que todavía se pululaba en el aire, digamos como esas estéticas, ¿no? Muy, inclusive tiene toques de Mad Max, ¿no? Ustedes ven los maquillajes, ven los decorados, ¿no? Y es mucho de eso, ¿no? Este grupo de Acción Mutante pues está dirigido por un mecenas, ¿no? Que justamente tiene una deformidad, ¿no? Y de cierta forma pues esa deformidad hace que no encaje dentro de ese mundo de belleza, ¿no? Entonces, esta película fue un hit, digamos que fue como esa puerta importante que le da acceso, ¿no? A la iglesia, pues obviamente para seguir cosechando éxitos y de Acción Mutante del 93, ¿no? Aquí tenemos al personaje que es el que dirige, ¿no? Eh, toda la maquiavélica introspección, ¿no? De estos personajes en el mundo de los bellos, ¿no? De ahí, pues vamos a saltar a este gran clásico de culto, ¿no? Que se conoce como El Día de la Bestia. Esa película se estrena justamente en los tiempos en que yo ya entraba a estudiar la carrera de diseño gráfico en la Tadeo. Inclusive, ¿no? En algún momento nos dieron el flyer, el volante de El Día de la Bestia, ¿no? Eso que uno mira como de El Día de la Bestia, ¿no? Al de la iglesia. Sí, 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 en su momento no leía la importancia que era, pero realmente esta película, ¿no? Lo tiene todo, ¿no? Primero, pues unos grandes personajes, ¿no? Sí, de la película del 95, sino que aquí en Colombia, después como que la estrenaron en el 96, pues en este marco de los festivales de cine, ¿no? El Festival de Cine de Bogotá creo que fue que la trajo nuevamente para verla aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí vuelve y repite crédito Alex Angulo, Armando de Raza y Santiago Segura, otro actor que va a también ser clave, digamos, en la filmografía de Alex de la Iglesia. Santiago Segura hace un papelazo acá, ¿no? Básicamente es un metalero, ¿no? Que tiene una tienda de discos, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero en principio, pues tenemos a este sacerdote, ¿no? Que de cierta forma, pues sospecha, tiene, digamos, llega, ¿no? Al confesionario, habla con el gran obispo, ¿no? Y el obispo le dice como, no, cuidado, hijo, que el diablo anda suelto, ¿no? Que pueden pasar cosas mórbidas, etcétera, ¿no? Y, ¿qué va a suceder, no? Que la primera escena cae un enorme crucifijo sobre el sacerdote y este señor queda ahí, ¿cierto? Y básicamente dice, no, pues ya mi tarea, mi labor es evitar a toda costa que ocurra un acontecimiento muy particular y es que nazca el hijo del anticristo. ¿Qué van a hacer el 24 de diciembre en Madrid? ¿No? Van a hacer en Madrid en una estructura muy particular, ¿no? Entonces, el cura, ¿no? Digamos que dice, bueno, ¿cómo puedo acceder o cómo puedo hacer para cumplir mi labor? Pues muy sencillo, ¿no? Tengo que empezar a hacer acciones malas para invocar al mal, ¿no? Y de cierta forma traerlo, va a hacer la carnada para traer, digamos, al diablo, ¿no? Entonces, digamos, roba a un personaje que está en una camilla, ya lo están llevando a la ambulancia, entonces lo roba, fuma, ¿no? Se pone a tomar, o sea, mejor dicho, empieza a cometer lo que llamaríamos pecados, ¿no? Para atraer al mal, ¿cierto? Y en uno de esos momentos, él entra pues en esta tienda de discos donde conoce a José María. José María es este metalero, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y él está buscando como, bueno, vamos, que necesita escuchar música del demonio. Y José María le entrega, ¿no? Un cassette, dice, vamos, padre, que este es un demo de mi banda, este es muy bueno, ¿eh? Torrente, sí señor, ahí está Torrente en sus inicios, ¿no? Entonces, el sacerdote y José María ya se vuelven cómplices, ¿no? De esta cruzada y les falta un componente. Ese componente es el profesor Caban, ¿no? Porque dicen, hombre, pues es el profesor Caban, es el místico, o sea, él debe tener las claves, debe tener, digamos, como la manera de que podamos lograr, ¿no? Evitar esto a toda costa. Él tiene, digamos, como esos poderes místicos, ¿no? Pues, pues, sí, puede ser, ¿no? Tal vez inconscientemente el profesor Caban inspira a Ficciorama, puede ser, ¿no? Bueno, el asunto es que estos manes se meten a uno de los apartamentos, hacen todo el ritual. José María, digamos que es este entusiasta torpe, ¿no? Hacen las torpezas y pues
aquí estamos en ese momento donde ellos hacen el pentagrama con las velas y todo el cuento, pues por indicaciones de Caban, ¿cierto? Y les llega esta cabra negra. Hay la iglesia inclusive hace tomas de edificios bastante icónicos y uno de los más icónicos es justamente donde José María está colgado y dice como, padre, padre, que estoy volando, ¿eh? Es una de las escenas más surrealistas de esta película, no se imaginan, ¿no? Y estos tres, ¿no? Digamos, estos tres hidalgos, estos tres caballeros salvan al mundo y después, ¿no? Quedan vueltos nada, ¿no? Entonces, con el Día de la Bestia, digamos que él ya se consagra como cineasta de culto, ¿no? De cierta forma ya como que asegura ese lugar. Obviamente el guión vuelve otra vez a estar en manos de Guerrica y Corchea, ¿no? Básicamente su guionista de confianza. Y luego de eso decide hacer una película muy particular, ¿no? Una película pues que va a tener un presupuesto muy especial, va a tener a un Javier Bardem que hasta ahora estaba iniciando como actor y a Rosy, no me acuerdo cómo se llama ya, Rosy, espera, me acuerdo el nombre de ella, se me escapa, pero bueno, esta película, Perdita Durango, es básicamente como Bonnie and Clyde, ¿no? Más o menos una historia Bonnie and Clyde, donde pues estos dos asaltantes secuestran a un hijo de una familia muy importante, esto ocurre pues en la frontera, ¿no? Y pues básicamente la película es eso, ¿no? Digamos que es como un giro inesperado, digamos, dentro de la filmografía, ¿no? Perdita Durango, esta película del 97. En esta película él dirige a Rosy Pérez, que si no le ven cara conocida o si no se acuerdan, es la actriz que sale también en esta obra Aves de Presa, es la que supuestamente llega a apoyar a Harley Quinn y a a su grupo de chicas, ¿no? También está James Gandolfini, ¿no? El personaje principal de Los Soprano. También va a estar Carlos Bardem, ¿no? Digamos el hermano de Javier Bardem. Y básicamente pues se define como un cóctel explosivo de humor negro, amor, sexo, santería y acción, ¿no? Entonces, el personaje de Rosy se firma como Perdita Durango y su pareja es Romeo Dolorosa, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que ellos secuestran, ¿no?, a los entes de buena familia y emprenden un viaje sin retorno a través de lo que sería más o menos lo que definiría también Hunter Thompson como el lado salvaje del sueño americano, y pues dispuestos a cumplir un encargo de un capo, ¿no?, que transporta un cargamento de fetos desde la frontera mexicana hasta Las Vegas, ¿no? Eso sí, la película tuvo un costo bastante alto, ¿no? Según las cifras, ¿no? Digamos, el presupuesto fue de 6.500.000 euros y recaudó a duras penas 2.573.000 euros, o sea que no le fue tan bien como se esperaba a Perdita Orango, ¿no? eh, Correcto, Alexander García, que por acá nos da el datazo. Rosy también aparece en Los Blancos no saben saltar. Sí, señor, ella empezó en este filme. Muy bien, muchas gracias, Alexander, por los datos brindados. Luego de Perdita Brango, entonces Alex de la Iglesia vuelve, va a hacer un giro nuevamente hacia lo que es como la comedia y nos va a brindar esa historia que se llama nada más y nada menos que Muertos de Risa, ¿no? Donde está nuevamente Santiago Segura y aquí está acompañado de el actor que firma como el Gran Wyoming, ¿no? Ese es, digamos, como su nombre artístico. Digamos que esta película tiene como leitmotiv o punto principal justamente las anécdotas, las aventuras y desventuras que sufren este par de cómicos, ¿no? Digamos, son como esa pareja de el gordo y el flaco, Laurel y Hardy, ¿no? Más o menos, y está ambientada en la década de los 70, ¿no? Aquí Santiago Segura aún no se ha hecho el bypass, todavía no está tan delegado como lo es actualmente. Y de una forma u otra, digamos, pues se cuestiona, ¿no? Hasta qué punto realmente el Gran Wyoming sí actúa o finalmente es el Gran Wyoming, ¿no? O sea, como que no se le siente. Sin embargo, a Santiago Segura sí se le siente justamente como el meterse en personaje, ¿no? Entonces, esta va a ser bien particular, ¿no? Es, digamos, como esos shows de comedia de los 70, ¿no? Es como un giro. Entonces, vamos viendo, ¿no? Que Alex de la Iglesia como que no tiene nervios, no tiene miedo al momento de afrontar
diferentes proyectos, ¿no? Entonces eso también digamos que lo hace también un director interesante de seguir, porque justamente no se encasilla o no se queda en una sola línea, sino que le interesa también como explorar, ¿no? Otras historias. Bueno, llegamos a esta, que de cierta forma me parece a mí una de las más interesantes. A mí en particular me encanta esta película. Obviamente el cine de las iglesias de amores y desamores, ¿no? Digamos que las películas que vayamos revisando, algunos de ustedes dirán como, no, a mí tampoco me gustó, a mí sí me gustó, en fin, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esta, no? Que esta, digamos, tiene ese toque de eh, tipo Isla del Tesoro, ¿no? Tiene como ese toque también de, digamos, novela policíaca, ¿no? Todo el cuento, ¿no? Es muy, digamos, muy thriller, ¿no? Esta cuestión. Y la premisa es bien interesante porque aquí presenta a la actriz Carmen Maura, una actriz, digamos, muy conocida en España. Carmen Maura, digamos que encarna un personaje que es una vendedora de apartamentos o, como se le conoce en España, pisos, ¿no? Entonces ella, digamos que está vendiendo un piso de pues de una persona, ¿no? Y a veces se aprovecha, ¿no? De que tiene a su disposición las llaves, pues para pasarla bien, porque donde vive, pues no es la gran cosa. Su esposo trabaja básicamente eh, como, como el, como el que custodia la puerta, la entrada de un bar, ¿no? Entonces, digamos como que hay días en que no, y no voy a trabajar porque está de turno tal, y entonces como que no tienen buenos ingresos. Y un día, mientras ella está mirando cosas, pues ocurre, pues acontece que el piso que está por vender tiene oculto un dinero, ¿cierto? Este dinero es una suma pequeñita, una suma de 300 millones de pesetas, ¿no? O sea, viejas pesetas. Eso para ese momento era mucho dinero. Y pues Carmen Maura dice, vamos, no, con este dinero ya me hago mi vida, ya con esto quedo hecha. Sin embargo, ella no sospecha, pero los habitantes del edificio también saben de esta caleta. Entonces es un juego muy particular donde quieren ver hasta dónde pueden hacerla caer, ¿cierto? Y obviamente quedarse con el dinero. Obviamente aquí hay cosas muy surrealistas como que 300 millones de pesetas quepan en una maleta o en dos maletas, ¿no? O sea, es una cosa muy surrealista. Pero se va a encontrar con unos personajes como un freak, ¿no? Un ñoño que le gusta mucho Star Wars, ¿no? Y se viste como Darth Vader, ¿no? Y desea locamente a Carmen Maura, ¿no? Como que se vuelve como su femme fatal. Hay otros vecinos también muy particulares. Hay también uno que es como muy Latin lover, ¿no? O sea, hay unos personajes, una construcción, digamos, de arquetipos bien particular, ¿no? Muy bien, bueno, gracias Rafael por estar presente, qué bueno que te ha gustado. Después la puedes ver en diferido por YouTube, te la pasaré, muchas gracias por estar aquí. Entonces, sí, digamos que estos personajes variopintos van a crear situaciones en las que pueden sacar, ¿no? De la zona de confort a Carmen Maura, se inventan una fiesta, ¿no? Donde de cierta manera pues ven cómo la quieren enredar, ¿no? Para que les entregue el efectivo, aquí pues un montón de sacar las maletas, bueno, es una historia realmente muy particular básicamente se basa como en esta premisa. Yo digo que es como muy búsqueda del tesoro, ¿no? Muy bien, ¿no? Luego de esta película, entonces viene 800 balas, que es justamente este homenaje a todo el Spaghetti Western. Recordemos que la mayoría de estas películas se filma en una región que se llama Almería, ¿no? El Spaghetti Western, digamos que transcurre o se filma durante la época de Franco, ¿no? La época franquista, entonces era muy curioso porque en las filmaciones siempre había soldados que estaban vigilando la filmación, inclusive revisaban los guiones, ¿no? Hay inclusive una fotografía muy curiosa donde hay un soldado español junto a Lee Van Cleef y Clint Eastwood, ¿no? Cuando estaban filmando pues toda la trilogía del dólar. Entonces, Alex de la Iglesia estaba buscando unas escenografías para una película y de repente hicieron el tour por Almería y es cuando él dice, wow, esto me mata, esto me interesa, quiero hacer algo con este set. Y es ahí, pues, cuando entonces desarrolla como la idea de 800 balas, ¿no?
Esta es una historia donde básicamente, digamos, el personaje principal vive, ¿no? Digamos, pues como de esa añoranza de haber sido parte de esos spaghetti western, ¿no? Y pues digamos que él tiene, digamos, a su cuidado, ¿no? Pues todo lo que es un tour, ¿no? Digamos, eh, él digamos que hace, digamos, como estas visitas guiadas, ¿no? Digamos que inclusive hay un guiño, ¿no? Como a Spielberg en el que cuida la entrada al lugar de Almería, ¿no? Y básicamente, de cierta forma, esto, digamos que va a cambiar en el momento en que llega un niño, ¿no? Y ese niño asegura ser nieto de Julián, ¿no? Que es básicamente como el guía, el director de este escenario. Y como a partir de esto, ¿no? Pues empieza también un teje-maneje bien interesante de este asunto, ¿no? Bueno, digamos, en esta historia, digamos que el personaje de Julián, ¿cierto? El que está viendo ahí en la pantalla, que lo interpreta Sancho Gracia, se inspira claramente en las anécdotas reales de la biografía del actor Aldo Sambrel, ¿no? Que de cierta forma, pues, era un asiduo seguidor del Spaghetti Western. Incluso, pues, tiene escenas muy cómicas donde está en el tour, ¿no? Está con los turistas y le dice, este poncho perteneció a Clint Eastwood. Inclusive tiene el olor de Clint Eastwood. Bueno, señora, bueno, no, mire, abuela, de Clint Eastwood, ¿no? O sea, las clases de cosas que uno dice, efectivamente, ¿no? Esto sería parte del show, ¿no? Bueno, digamos que después se le dio pues una estrella en el Paseo de la Fama, ¿no? A la película, ¿no? Digamos, Alex de la Iglesia pues es reconocido, ¿no? Como director, ¿no? En fin, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Quiero buscar un poquito más de datos, permítanme un segundito, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Por acá. Sí, entonces ahí vamos a tener justamente, bueno, la sinopsis, ¿no? Entonces, Almería, Distrito de Tabernas, año 2002, ¿no? Un veterano especialista de cine está de vuelta de todo. Con él trabajan estos marginados y nostálgicos sin remedio: Cheyenne, el pistolero cobarde, Manuel, el doble temerario, Arrastrado, el jinete sin suerte, el colgado, triste, ¿cierto? Y otros personajes más, ¿no? Y la idea es que de una forma u otra aparece nuevamente en escena Carmen Maura, en este caso interpretando a una agente, ¿no? Eh, ay, como el mismo personaje de la comunidad, ¿no? Digamos, como básicamente como agente de bienes raíces, y ella lo que busca es comprar o tener, digamos, pues como ese terreno para una inversión de un parque de diversiones, ¿no? Básicamente quieren quitarle a estas personas su sustento y convertirlo en un parque de diversiones, ¿no? Más o menos es como la idea, y por eso ellos después tienen que luchar, ¿no? Con las armas que les quedan, pues para defender, ¿no? Este terruño, esta nostalgia que tanto los admira, ¿no? Entonces ahí tenemos una fotografía donde aparece el de Iglesia, ahí con su actor, con Sancho, ¿no? Bueno, después de esto vamos a tener el crimen perfecto, ¿no? Que es nuevamente esa vuelta como a la comedia, ¿no? En este caso, la, 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 la película, ¿no? Digamos que se basa justamente en eso, ¿no? Digamos como, bueno, ¿cómo empieza la premisa de este asunto, ¿no? Entonces, la sinopsis nos habla de Rafael, que es un tipo seductor y ambicioso, y le gustan las mujeres guapas, de algo elegante y un ambiente selecto. Trabaja pues en unos grandes almacenes y quiere convertirse en el nuevo jefe de planta. Su único rival es don Antonio, al cual mata accidentalmente en una aclarada discusión. La única testigo es Lourdes, ¿no? Quien decide chantajearle para convertirle en su amante primero y en su esposo después. Llega un momento en el que no puede aguantar más la situación e idea un plan que simplemente es perfecto, ¿no? O sea, todo lo que puede mal y sale mal, ¿no? Entonces, más o menos esa es la premisa de esta película, y es volver nuevamente como a la comedia, a esa comedia sarcástica, ese humor negro, ¿no? Que tanto caracteriza a Alex de la Iglesia, ¿no? Bueno, Los Crímenes de Oxford. Esta película, digamos que ha sido duramente criticada.
justamente porque primero pues tiene un casting interesante, tiene también pues unas locaciones, se filma una parte en España, otra parte justamente en Inglaterra y creo que algunas en Francia, ¿no? Entonces, los crímenes de Oxford realmente están basados en una novela de un escritor argentino, ya les doy el dato. Esta película está inspirada en Los crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez, un escritor argentino, y pues aquí le cambian el título a Los crímenes de Oxford. El autor, Guillermo Martínez, quería hacer un thriller que tuviera conexiones con la matemática y la lógica, ¿no? Entonces la sinopsis básicamente es que el señor Frodo, o sea, el Wood, es un estudiante estadounidense que llega a Oxford para encontrarse con Arthur Sheldon, el mismísimo John Hurt, que nos ponemos de pie y le damos un aplauso por ser un benemérito actor, encarnando justamente a Winston Smith, también hizo de el canciller en vez de Vendetta, también fue el papá de Hellboy. Bueno, ¿qué papeles no hizo este señor, no? Bien, entonces resulta, ¿no? Que cuando ya están pues como en este punto, su casera, Anna Massey, aparece asesinada. Entonces, profesor y alumno se verán envueltos en cómo resuelven este crimen donde el asesino les ha dejado unas pistas, ¿no? Y las pistas pues obviamente tienen que ver justamente con la lógica, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparece inclusive pues un casting bien interesante, aparece Leonor Whiteley, que es cantante y actriz, ¿no? Julie Cox, Dominique Pinon, y otros tantos, ¿no? Pues entonces, sí, digamos que la película fue duramente criticada, pero vuelvo y repito, a la iglesia no le da miedo nada, entonces simplemente lo hizo, ¿no? Pues de cierta forma fue una experiencia. El asunto es que cuando hacen el guión, ¿no? En el guión le cambian muchos elementos que se saben novela, como las referencias a Wittgenstein, las hacen referencias también, digamos, a Descartes, a Newton, o sea, esas referencias, digamos, como que sí quedan sesgadas y eso hace pues que de pronto no tenga como esa sustancia que sí tenía la novela, ¿no? Bueno, Balada Triste de Trompeta, ¿no? Esta película es nuevamente como ese plot twist, ese giro, nuevamente como esas historias macabras de la iglesia, ¿no? Aquí pues básicamente estamos hablando de la guerra civil en España, estamos hablando del mundo del circo, estamos hablando pues también de dos personajes, ¿no? Dos payasos que pues como suele ocurrir se disputan el amor de una mujer, ¿no? El corazón de ella, quién podrá poseerlo, ¿cierto? Y pues esto hace que tengan una clara contienda, y en esa contienda pues obviamente tengan una serie de deformidades, ¿no? Deformidades que obviamente pues también van a hacer o a incrementar el creciendo narrativo, ¿cierto? Hasta el punto obviamente de llegar a la situación límite, que no vamos a decir cuál es porque no, ¿cierto? No queremos spoilear, pero de cierta forma, digamos, esta película es como nuevamente volver a ese saborcito, ¿no? Digamos, de Alex de la Iglesia, ¿no? Es bastante, digamos, bien bizarra, ¿no? Digamos, pues que el argumento, ¿no? Nos sitúa en una España de 1967, ¿no? Básicamente, pues allí, digamos, ocurre pues como una situación que va a desencadenar como en un recuerdo que va a cargar justamente Javier, ¿cierto? Que consigue empleo en un circo en el año 73, ¿no? Y justo se enamora de la trapecista, ¿no? Que se llama Natalia. Y esta trapecista es novia del payaso tonto del circo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Digamos que de cierta forma aparece también otra persona que es Sergio, ¿no? Que es torturador, maltratador, agresivo y todo el cuento, ¿no? Entonces, ellos se van a pelear por el amor de Natalia y ahí se desencadena más o menos como la situación, ¿no? Entonces ahí tenemos esta vuelta al mundo de los payasos, solamente pues digamos que es bien interesante el tono que le pone aquí Alex de la Iglesia, ¿no? La Chispa de la Vida nuevamente vuelve con una película que es criticada, ¿no? Digamos que la premisa es bien particular porque tiene que ver con un creativo que durante una década fue muy popular, fue muy célebre, le iba muy bien en las agencias
y tiene como mérito haber creado el eslogan, el jingle, el copy más exitoso de Coca-Cola, que es la chispa de la vida, ¿no? Entonces él ya está, pues digamos, como ya pues como en su punto más bajo, está buscando nuevamente empleo, quiere que alguna agencia lo contrate, ninguna lo contrata porque ya como que su chispa creativa no continúa vital como se esperaba. Un día le da por visitar unas ruinas y bueno, se mete de forma, por así decirlo, muy a lo stalker, ¿no? Digamos, muy furtivamente se mete en las ruinas, se mete por un lugar que básicamente no debería pasar porque están como en obra, están en un recondicionamiento y llega un guardia y lo asusta, ¿no? El susto hace que él salte y cuando salte queda básicamente atrapado pues como en esta pose muy crística, ¿no? Inclusive pues le queda un tornillo clavado en su cráneo, ¿no? Entonces el asunto es que si lo sacan, obviamente muere por, digamos, el exceso o realmente de sangre, mejor dicho, o sea, no hay manera de cómo sacarlo. Entonces todo el drama se empieza a televisar, llegan las cámaras, llegan los paramédicos, llegan los médicos, Salma Hayek es la esposa, este creativo, ¿cierto? De José Mota, el actor que lo encarna, y todo se vuelve básicamente un show mediático, ¿no? Donde de cierta forma pues él como que alcanza notoriedad justamente pues por estar así como mártir, ¿no? Entonces es una idea interesante, solo que de pronto tal vez en su ejecución pasan cosas, pero bueno, como les digo, Alex tiene como ese toque, ¿no? Luego vamos a tener como unos cortometrajes, ¿no? Está, por ejemplo, Hitler está vivo, ¿no? Que básicamente hace como una especie de ucronía donde Hitler está en Brasil. También está Enigma en el bosquecillo, ¿no? Donde habla, por ejemplo, de Mozart y, ¿cómo es? Dareri, ¿no? Digamos, la competencia de Mozart, ¿no? Más o menos tiene que ver con eso. Y el código, que es también como una especie de documentario o falso documental, ¿no? Loco McCoy. Exacto, exacto. Entonces, este del código inclusive lo pueden encontrar en YouTube. Es bien divertido porque eso es como una entrevista a Da Vinci, ¿no? Básicamente diciéndole como, bueno, vamos, que si nos cuenta un poco del código, no, vamos, que eso es muy secreto, yo no puedo decir eso. Entonces, más o menos como, dura como 5 o 6 minutos. Es interesante esta premisa, ¿no? Bueno, luego de esto, entonces viene con las brujas de Sugarramurdi, no, perdón, Sugarramurdi, perdón, los nombres raros, ¿no? Que se inventa este señor, ¿no? Entonces, las brujas, ¿no? Las brujas de Sagarramurdi, ¿no? Digamos, ¿de qué trata esto? ¿De qué va el asunto, no? Primero, pues nos presenta un personaje que se llama José, que es un padre divorciado que le ha prometido a su hijo, Sergio, ir a Disney en París, ¿no? Sin embargo, Tony, ¿no? Que también es otro personaje, es un mujeriego que inevitablemente atrae a todo tipo de mujeres. Ambos tienen algo en común, están desempleados. Con tal de solucionar sus problemas económicos, deciden robar en una casa de empeño. Tony no está contento con que José haya traído a Sergio, temiendo que lo suceda en riesgo. El robo inicialmente va bien puesto, que el grupo consigue como botín una gran cantidad de anillos de oro y joyería. Sin embargo, el robo termina en un tiroteo con varios muertos, ¿no? Para huir, ¿no? De la policía en dirección a Francia, José y Tony secuestran a Manuel, un taxista admirador del periodista del normal Iker Jiménez, a su paso por el pueblo de Navarro de Sacarramundi. El trío es secuestrado por un grupo de brujas vascas caníbales que encabezan la malvada Graciana y no sea la única bruja a la que conocerán. Si quieren sobrevivir, tendrán que huir de las escobas de Maritzu, Coxi, Miren o Eva, la supersensual bruja que pondrá en disputa a José y a Tony. Además, los inspectores Pacheco y Calvo van detrás de eso siguiendo a Silvia, la ex de José que va en busca de su hijo Sergio, ¿no? Eso es básicamente la premisa. Y como ven, pues digamos que empiezan con detonantes bien particulares y como esto pues nos va llevando a una historia con tintes y tonos muy surrealistas, ¿no? Bueno. Luego, este querido director se embarca en un proyecto muy particular que es hacer, ¿no? Como una biopic sobre Lionel Messi, ¿sí? Digamos que el proyecto, digamos que está muy bien ejecutado, por lo menos no se siente, digamos, sobreactuado, no se le siente, por así decirlo, pues
mayor intención que simplemente reconstruir la historia de cómo Lionel Messi llega pues a ser la estrella que conocemos a nivel futbolístico. Aquí pues digamos que combina lo que son los testimonios con la recreación, casi que es un documental, como lo diría Bill Nichols, ¿no? Un poco más a lo expositivo performativo, ¿cierto? Y pues acá básicamente vamos a conocer, ¿no? Como el trasfondo de este jugador. Entonces, digamos que es un proyecto raro, también es un proyecto atípico, pero es muy interesante de ver, ¿no? Digamos que no tiene consecuencia, ¿no? Mi gran noche. Aquí ya vemos nuevamente a Santiago Segura, que ya ha adelgazado, por supuesto, y por supuesto incorporando a Rafael, ¿no? Que básicamente pues es un show de talentos, es una historia donde vamos a meternos como detrás de cámaras de todos sus espectáculos, ¿no? Entonces esto va a ser bien interesante esta puesta en escena de Alex de la Iglesia, ¿no? El bar, ¿no? El bar. Esta película de Alex de la Iglesia vuelve nuevamente pues como entra un hombre a un bar, ¿no? ¿Y qué pasa en el bar, no? Ya les cuento un poco. Esta película data de 2017 y la sinopsis, ¿no? Digamos que dice lo siguiente. Como cada día, un bar del centro de Madrid abre sus puertas. Son las 9 de la mañana y el establecimiento se llena de personas de lo más variopinto. Una de ellas sale con prisa, pero al pisar la calle recibe un certero disparo en la cabeza. Ninguno del resto de clientes se atreve a socorrerle ni a huir. Atrapados en el bar, empezarán a confesar sus pecados, ¿no? Entonces tenemos una de estas películas de ambiente cerrado, ¿no? Inclusive, digamos que a veces se le compara un poco con la película El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, y justamente es, ¿no? ¿Qué pasa cuando unas personas están encerradas en un bar y no pueden salir, ¿cierto? O que de cierta forma estén, digamos, expuestos a una fuerza oculta, ¿cierto? Que les impide, obviamente, abandonar el lugar, ¿cierto? Entonces acá va a ser interesante, pues, cómo esta atmósfera claustrofóbica va a generar, pues, digamos, este peso, digamos, de saber, ¿no? Que de pronto no van a volver a tener una vida normal o no van a vivir una noche más, entonces, ¿no? Se les puede, ¿no? Inclusive, miremos el eslogan, ¿no? El afiche. Puede ir un café, puede costarte la vida, ¿no? Esto inclusive nos recuerda mucho filmes como La Cabina, ¿no? También otra que es con Colin Farrell, que es la de una persona que no puede salirse de la cabina telefónica porque si no lo disparan, bueno, más o menos como que, ¿qué pasa cuando las personas quedan como en un ambiente claustrofóbico, ¿no? Muy bien. Luego tenemos Venezafrenia, esta es de 2021, si mal no estoy, y esta es nuevamente la vuelta al terror, ¿cierto? De la iglesia, pues tenemos unos personajes que van, digamos, a Venecia, ¿no? Dicen como en un viaje de esos de, wow, Venecia, uy, qué nota, pero no, no sé, no saben con quién se van a topar, ¿no? Y eso se convierte pues en una noche muy esquizoide, sobre todo cuando ellos acceden o son invitados como a una fiesta muy particular y esa fiesta pues ya se vuelve, digamos, como siempre, ¿no? Digamos que la pasan bueno un ratico, pero el resto la vamos a pasar tensos, ¿no? Porque obviamente pues es bastante tétrica, ¿no? Y esta, que es una de las más recientes, que es El Cuarto Pasajero, ¿no? Que básicamente, pues digamos que la premisa es, ¿no? Al igual que el bar, ¿qué pasa cuando unos personajes están en un ambiente como puede ser un vehículo, ¿no? Pues el cuarto pasajero, creo que es este es del año, vamos a mirar la ficha técnica, año 2022, ¿no? Entonces, Julián es un divorciado de 50 años con problemas económicos y él recurre a una aplicación para compartir su vehículo con personas desconocidas y en especial con alguien que ya no lo es tanto, Lorena, una joven que viaja a menudo, ¿no? Básicamente es como viajar frecuente a Madrid. Desde hace meses tiene un asiento fijo en su coche y últimamente también en su corazón. Julián quiere aprovechar el viaje para sincerarse con ella, pero un error a la hora de escoger el resto de los ocupantes, ¿no? Incluye a un ingrediente pasajero que provocará un radical cambio en el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Siempre estará el plot twist. Aquí nuevamente el guión lo hace Jorge Guerrica Chavarría
y de cierta forma, digamos, eh, cuenta con un reparto interesante, ¿no? Bruguera, sí señor, ¿no? Entonces aquí digamos que la película se rueda, digamos, durante los tiempos pandémicos, ¿no? Entonces digamos que va a ser muy interesante esto, ¿no? Y esto que es una sorpresa muy interesante, ¿no? Esto es una serie que él desarrolla para HBO, se llama 30 monedas, ¿no? Y es, él es de la iglesia con, tomando elementos Lovecraftianos y llevándonos un poco al terror cósmico en un pueblo muy particular, ¿no? Eh, esta serie, si mal no estoy, son 8 episodios. Los primeros 7 son magníficos, inclusive la forma en que empieza esta serie. Empieza con un homenaje a, eh, ¿cómo es que se llama? El horror de Dunwich, ¿no? ¿Sí? Para los que han leído Lovecraft, ¿no? El horror de Dunwich es este cuento donde en un establo, una noche tormentosa, una vaca da luz, pero no da luz a cualquier becerro, no, no, no. Da luz a un niño que tiene una cara casi como de cabra, ¿no? O sea, es una cosa bien extraña. Incluso, ¿no? Digamos, los habitantes del pueblo, pues al ver esto, dicen, no, pues puede ser que lo hayan cambiado, que puede ser un cambiazo, que por el estilo, ¿no? Y la que lo recibe, la veterinaria, pues obviamente queda como bastante concernada con este acontecimiento. Y el alcalde del pueblo, ¿no? El alcalde, pues es básicamente un metrosexual, ¿no? Básicamente, pues es el mismo actor que participa en esta serie de las Wachowski Brothers, ahora se me escapa el nombre, eh, que es esta serie, digamos, de personajes que se pueden combinar en realidades paralelas, ¿no? Básicamente se me escapa, ay, bueno, se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, el asunto es que al pueblo llega un sacerdote en particular, porque inclusive cuando llega, ¿no? Digamos que no habla con nadie, es bastante introvertido, como que guarda muchos secretos, ¿no? Sin embargo, pues él, digamos que tiene una primera señal, sí señor, Sense8, gracias Ricardo Cabezas, ¿no? Sense8, el alcalde participa en la serie Sense8, ¿cierto? Y el sacerdote empieza a tener señales, ¿no? Y una de las señales la toma o la tiene la veterinaria, que es una moneda, ¿no? Una moneda que justamente tiene el material y es la misma que supuestamente le dieron a Judas cuando traicionó a Jesucristo, ¿no? Entonces, digamos que las 30 monedas tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con Judas. La cuestión es que al interior de la iglesia, en el Vaticano, hay como una especie de grupo insurgente, ¿no? Que quiere tomarse el poder y quiere, digamos, como recuperar, ¿no? Quiere básicamente como ascender, ¿no? Digamos, acabar con lo que es la iglesia que se conoce, la iglesia católica, y darle ascenso al Papa Negro, ¿no? Entonces, por eso también hay que conseguir las 30 monedas. Entonces, todos los capítulos tienen que ver justamente con eso. Y ahí vamos a tener también como flashbacks al pasado, donde se nos cuenta pues que el sacerdote tenía pues un amigo muy cercano, ese amigo muy cercano pues se dejó tentar por el lado oscuro, ¿cierto? Y ese lado oscuro es el que de cierta forma quiere controlarlo todo, ¿no? Ahora, digamos que el último capítulo es totalmente surrealista, sobre todo porque aparece un Niar no LTTV, ¿no? Básicamente este monstruo sacado en Necronomicon, ¿no? O sea, no voy a decir más, pero es un momento surrealista. Digamos que el resto de la serie es tremendamente fantástico, ¿no? O sea, es muy bueno. Y eso es como la serie, ¿no? Digamos, muy recomendable si la pueden ver, ¿no? Esta, digamos que tuve acceso pues a partir de algunos portales gratuitos, ¿no? Y hablemos, para cerrar esta presentación de la iglesia de las novelas, ¿no? Básicamente él ha escrito dos novelas, la primera es Payasos en la lavadora, si la pueden conseguir, si la ven por ahí en alguna tienda de segunda mano, échenle la gafa. O sea, esta es muy recomendable. Básicamente la premisa, ¿no? Digamos que arranca con una introducción que firma básicamente la de la iglesia y básicamente en esa introducción cuenta pues que dicen que se encontró un computador portátil, ¿no? Ese computador pertenecía al escritor Juan Carlos Satrustagui, ¿no? Y básicamente cuando abre el disco duro encuentra una sola carpeta que se titula Payasos en la hora y básicamente es como él, ¿no? Digamos, abre ese archivo
y nos entrega la novela tal cual como la escribió este personaje, Juan Carlos Astorga, que inclusive tiene, conecta elementos, por ejemplo, con La Zona Negativa, Galactus, Silver Surfer, o sea, tiene muchas referencias a cómics, tiene muchas referencias a películas, a discos, o sea, es realmente como una obra muy geek, ¿no? Una obra muy geek. Y la siguiente, que se titula Recuérdame que te odie, esta, pues, inclusive tiene una clara referencia a Durero, ¿no? Digamos que hay una imagen de Ángel este, ¿no? Digamos, pesimista, ¿no? De Durero. Y básicamente nos habla de Bruno Kosowski, un dibujante de cómics que, pues, está desequilibrado emocionalmente y, de cierta forma, desaparece. Entonces, su editor, el neurastésico e irritable Rubén Ondarra, entra en la casa y encuentra en el apartamento que está inundado, ¿no? Entonces, él decide investigar la desaparición y empieza a ver cómo en los objetos claves, ¿no? Empieza a encontrar como las claves para saber dónde puede estar y qué fue lo que pasó con su amigo, ¿no? Con Bruno, ¿no? Entonces, más o menos, esta digamos que tiene también como unas situaciones bastante particulares, algo complejas, pero sin duda alguna también es como una apuesta que él hace de la narrativa, ¿no? Y para cerrar, nos dice este director, ¿no? Lo fascinante del cine es colocar al espectador en posiciones morales en las que nunca estuvo. Esa es su máxima, esa es su puesta en escena de la iglesia. Y pues con esto, queridos y queridas ficcionautas, cerramos entonces esta revisión del día de hoy de este director de la iglesia, un director que sigue la pista, bastante ñoño, muy conocedor, muy geek, ¿no? Realmente fascinante su obra. Inclusive Norma Editorial hace poco acaba de editar, ¿no? Un libro sobre su obra. En fin. Bueno, vamos a tener acá una sesión especial, bien interesante, o sea, siempre hago esto cada 15 días, pero por una cuestión ya de orden académico, vamos a hacer capítulo la próxima semana. Es el 24 de mayo y justamente vamos a hablar de Douglas Adams. ¿Por qué razón? Pues porque se aproxima una fecha muy importante, el Día de la Toalla, ¿no? Entonces, para celebrar este día, nos anticipamos un poquito y vamos a hablar de este escritor que hay que seguir la pista también, un escritor maravilloso que nos ha dado obras como nada más y nada menos que La Guía del Autoestopista Galáctico, también Dirk Gently y otras cosas más, ¿no? Entonces, los espero y las espero para nuestro siguiente episodio sobre Douglas Adams y el Día de la Toalla. Por lo pronto, queridos y ficcionautas, muchísimas gracias. Espero que esta breve reseña les haya gustado y que se antojen de ver nuevamente algunas películas de la iglesia, ¿no? Entonces, por lo pronto, sí, claro, Alexander, hay que también hablar de Doctor Who, sí, señor, hay que hablar de su paso por Doctor Who. Todo eso lo tendremos entonces en la próxima semana para hablar de Douglas Adams. Por lo pronto, muchas gracias por por estar conectados, por apoyar esta iniciativa y ya saben, después lo vamos a ver en YouTube para que lo tengan muy presente. Por lo pronto, feliz resto de miércoles, feliz resto de noche, feliz semana y nos veremos. Muchas gracias a todos, larga de prosperidad. Chao.